y de repente vendes porque crees que es lo mejor para el negocio y es un duelo enorme. Yo lo pasé fatal y bueno, no me quiero conectar demasiado con ello porque me puede saltar alguna lágrima, pero de verdad que lo pasé fatal. Fue un duelo difícil. Además todo el mundo te felicita, ¿no? En el mundo emprendedor es todo el mundo como, has hecho tu éxito, qué bien. Y yo decía, pero si para mí un éxito no es un éxito. Imagínate que tienes 23 años y te llaman tus padres y te dicen, vuélvete a España porque la empresa familiar se viene a pique. ¿Qué harías? Bueno, Verónica Pascual se vino y tomó los mandos de Asti. Vio lo que estaba mal en la empresa, mucho trabajo, pivotó y le escaló hasta 50 millones de euros y venta a ABB. Una historia fascinante de cómo una mujer joven coge una empresa en un sector muy industrial, muy masculino y tiene un éxito inusitado. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Pues bienvenida al podcast. Muchas gracias. Tú eres una familia empresarial. ¿Tú tienes recuerdos de niña de que hubiese un ambiente emprendedor, que hubiese una fábrica, una empresa donde ibas? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de aquello? Pues mira, te voy a contar un par de anécdotas. Uno es esos domingos que íbamos a la sierra a hacer lo que diríamos un asado, ¿no? Una barbacoa con los empleados, con los primeros empleados de la compañía y sus familias. Porque la compañía era en realidad una gran familia, casi un grupo de amigos desarrollando un proyecto precioso en común. Y otra anécdota, otro recuerdo que tengo es de esos domingos que no nos íbamos a la sierra, pero que íbamos a la fábrica a preparar la semana. Yo acompañaba a mis padres y ellos cada uno estaban preparando su semana, sus viajes, sus objetivos y yo les observaba, probaba las máquinas, mi padre me enseñaba las nuevas construcciones que habían hecho, me dejaba, ¿no?, juguetear con ellas, subirme encima de los robots, así que tengo muchos recuerdos muy bonitos de la infancia. Oye, y en mi familia también había una empresa, pero tanto mi hermano como yo siempre dijimos que no íbamos a trabajar nunca en la empresa y que íbamos a seguir otro camino. En tu caso, cuando llegó el momento de estudiar o empezar a trabajar, ¿tú querías trabajar en la empresa o al contrario lo rechazabas? ¿O era que voy a hacer otras cosas y después voy a volver? ¿Cuál era tu actitud al respecto? Mi actitud era de no quererme vincular a la empresa familiar. Empatizo con lo que dices. Vivo con enorme gratitud y vivía con gratitud haber vivido la empresa desde dentro, ¿no?, desde la familia. Pero también había vivido como muchas miserias, ¿no?, del trabajo duro de tus padres, la cantidad ingente de trabajo, las discusiones entre ellos por el trabajo. A veces mostramos más a nuestros hijos lo que nos hace sufrir que lo que nos divierte y nos apasiona, aunque también se transfiere. Y yo pensaba que yo haría otra cosa en la vida. Nunca pensé que me iba a incorporar a la empresa familiar, la verdad. Interesante. Oye, pero en el 2003 vuelves, ¿no? Efectivamente. Que es una de las razones para las cuales estás aquí. Entonces, ¿por qué vuelves a la empresa? Pues regreso a Burgos y me incorporo a la empresa. Yo estaba en Francia trabajando en una constructora, justo había hecho el MBA en paralelo, justo me mudaba a Inglaterra para hacer un proyecto con ellos de financiación de nuestras construcciones y me llamó mi familia, me llamó mi padre y me dijo que necesitaba ayuda y que si quería volver a España para echar una mano. Y me dijo una frase que he contado más de una vez, que es yo no quiero matar, pero si tuviera que hacerlo haría, y yo no quiero vender, pero si tengo que hacerlo lo haré, pero prefiero si vienes y me ayudas. ¿En qué actitud viniste tú? O sea, ¿tú sentiste un chantaje emocional? Que es una palabra muy fuerte. Yo me acuerdo que tuve un amigo que estudió conmigo en la universidad y que lo entrevisté en el podcast, y su papá tiene una empresa textil muy importante en Venezuela y él en un momento dado se dijo, ya me voy de la empresa, y el papá le dijo, las ratas son los primeros que se bajan del barco. Entonces, hay muchas... Ha estado también Adriana Domínguez en este podcast, que también... Entonces, ¿cómo fue eso? O sea, ¿tú de una vez dijiste, sí, tengo que venir, o no te apetecía nada? ¿Cómo viviste simplemente el hecho de tomar la decisión de regresar? Creo que ahí juegan un montón de rol los valores con los que te han criado, porque es una decisión que no quieres tomar. Yo no quería tener que tomar esa decisión, no quería tener que elegir entre decirle que sí o que no a cuando alguien te pide ayuda, y menos a tu padre.
pero tenía claro que mis padres me habían dado todo lo que yo era hasta ese momento, porque me habían dado educación, me habían dado un mundo, me habían dado idiomas, me habían dado pensar fuera de la caja, y si me pedían ayuda, pues yo tenía que estar ahí. O sea, poco había que pensar en el sí o en el no, lo que había que pensar es en el cómo, y ahí es donde me centré. ¿Tú eras la hija mayor? No, la pequeña. Tú eras pequeña, pero te pidió ayuda. ¿Y por qué te pidió ayuda a ti y no a tus hermanos? Porque mi hermana no viene del mundo de la tecnología y la empresa era muy técnica, entonces por eso me la pidieron a mí. Okay. Este episodio es posible gracias a wealthreader.com. Imagina acceder a los datos de más de 220 bancos con una sola API. Eso es WealthReader. 2 millones de conexiones al mes, autorizada por el Banco España y haciendo posible desde scoring en tiempo real hasta traspasos de cartera sin errores. wealthreader.com, donde el Open Banking funciona de verdad. Llámalos, pídeles una demo y diles que te envió Joseph de Outliers. Cuéntanos, para los que no son técnicos, ¿qué hacía esta empresa en el momento que tú llegaste? Vale. Bueno, pues creo que tal vez sea fácil imaginarse un proceso de producción. Imaginemos una botella de agua en el que tienes un líquido, ¿no? Tienes unos tanques donde se acumula el líquido que se ha producido, no sé muy bien cómo, y entonces se conduce por unos conductos que van hasta unas botellas donde se llena. Esas botellas luego se agrupan en packs, esos packs se encajan y esas cajas van a un palé y de ese palé van a un almacén, ¿no? Por ejemplo, o un coche, donde tú tienes las piezas que componen el coche, se ensamblan, hacen subpartes y esas partes luego llegan a un punto donde se hace un ensamblaje final y luego ya al final se añaden las ruedas y el coche sale rodando. Bueno, pues todos esos procesos, da igual cualquier cosa que pensemos que usamos en el día a día, se produce de alguna manera. Y nosotros lo que hacía la compañía era conectar esos procesos mediante automatización con cadenas de rodillos, o sea, todo lo que son transportadores de rodillos, de cadenas, de bandas, es decir, elementos que mueven la mercancía de un sitio a otro, pero que constituyen barreras físicas, es decir, que conectan puntos de manera permanente, bien sea con manipulación, bien sean con raíles y un carril que mueve, ¿no? Un carrito que mueve por raíles la mercancía de un sitio a otro. Eso es a lo que se dedicaba la compañía. ASTI viene de automatismos y sistemas de transporte interno. Todo lo que tiene que ver con unir procesos mediante sistemas de automatización. Y esto es una venta de un producto. Yo por lo menos trabajé con Danfoss, que tiene una división de motion control. Sí. Que me suena a mí que es en la misma área, pero a lo mejor no es exactamente lo mismo. Ellos vendían productos. Ajá. ¿Esto es producto o tiene también una parte de asesoría, de montar el proceso, de ver cómo encaja el producto en un proceso productivo? ¿O es producto únicamente? No, nosotros es hacer la magia, también. No es absolutamente consultivo. Okay. Lo más bonito de nuestra actividad era ir a ver a los clientes, entender sus procesos, lo que te cuentan y lo que no te cuentan. No porque no te lo quieren contar, sino porque a lo mejor ni tan siquiera han conceptualizado bien, ¿no?, qué es lo que pasa dentro de su planta. Entonces era entenderlo bien, tomar bien la información, los flujos en función de los turnos, del producto que se esté construyendo o fabricando, y luego era hacer todo el diseño del proyecto que daba respuesta a esa necesidad, y para hacer el diseño del proyecto, pues luego hacer el diseño de los componentes que forman parte de ese proyecto, luego implantarlo, luego ponerlo en marcha, luego enseñar al cliente a operar con esa nueva realidad y luego ofrecerle servicios de mantenimiento a lo largo de la vida. Okay. Muy bien, pues yo creo que está más o menos claro lo que hacían. ¿Y qué pasaba en la empresa que tu papá te llamó y te dijo que o venías o mataba 10? Bueno, no me lo dijo así exactamente, pero otra cosa que uno aprende con el tiempo, y tú que has entrevistado a tantos emprendedores seguro que lo has visto, ¿no? Es esa toma de conciencia de cuán relevante es el emprendedor como fuente de energía de su negocio. Y mis padres estaban cansados. Uh-huh. Creo que se traduce a eso. Estaban cansados, llevaban muchos años, no acababan de ver claro la sucesión, cuál iba a ser el futuro de la compañía, y llega un momento en el que te preguntas por qué luchas, ¿no? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Qué va a pasar con eso que has creado? Y cuando entras en ese bucle, y creo que la vida son ciclos, pues eso se trasciende al negocio. Trasciende a lo mejor a tensión dentro del equipo porque estás más nervioso, eres menos tolerante, desarrollas de otra manera el equipo. Trasciende también a la relación con los clientes. Y cuando todas esas cosas suceden, pues acaban traduciéndose en que las cifras pues no son las que tú quieres. La compañía pues generaba ciertas pérdidas, pero sobre todo es que no funcionaba como venía funcionando. No era un tema de modelo de negocio, era un tema de cómo operaba la compañía,
que estaba mostrando, digamos, unas cifras menos saludables, ¿no? Como cuando te haces un análisis de sangre y parece que las constantes están empeorando en el tiempo. ¿Es que tú estás mal? No, es que algo está ocurriendo, ¿no? Y eso es lo que pasaba. Es una especie de círculo vicioso, ¿no? Tú te sientes con menos energía, las cosas empiezan a no ir tan bien, te sientes con menos energía, o sea, te sientes peor, tienes con menos energía. Como tienes menos energía, menos foco, van peor las cosas. Hay un círculo vicioso difícil de salir. Sí. Ok. Entonces, bueno, pero tú llegas aquí, 2003, ¿no? ¿Qué edad tenías? Sí, 24. 24. Entonces tú llegas aquí, 24 años, a una ingeniería, Sí. que tiende a ser un sector bastante masculino, Sí. en general. 23 años, mujer y la hija del dueño. Vamos, de tú los eres una dueños. bomba atómica, ¿no? Sí. ¿Cómo te recibieron en la empresa? Y añado un ingrediente a los que has dicho, que me parece interesante, que es cómo tú te ves. Ya, ok, cuéntanos, interesante. No, o sea, porque es esa Sí. disparidad entre cómo los demás te ven, tu toma de conciencia de cómo los demás te ven, porque esto va evolucionando en el tiempo y te vas dando cuenta, ¿no? De entrada. O sea, creo que hay algo que es muy interesante, que es la legitimidad, ni se hereda ni se fuerza, Sí. se construye. Entonces, claro, yo llegaba a ingeniera aeronáutica, MBA, 5 idiomas, una carrera internacional, había sido, ¿no?, muy bien valorada en la compañía en la que trabajaba, y de repente pasas a un contexto en el que parece que te están haciendo un favor, ¿no? Como que le hemos hecho un puesto aquí a la niña porque, no sé. Entonces parece que no tienes credibilidad. Y eso es un mismatch, ¿no? Por eso le doy el punto opuesto, que es no solo es cómo te ven los demás, sino cómo te ves tú, y es esa brecha. Pero luego creo que algo muy bonito en la vida es cuando no luchas con las etiquetas que te ponen, sino que tomas conciencia de que todo el mundo pone etiquetas, tú también, todo el mundo, y dices, bueno, pero ¿qué es lo que me une? Y lo que me unía con el equipo era la pasión por los clientes. O sea, ir a ver a un cliente, buscar, ¿no?, entender su necesidad real, no solo la transmitida real, ir más allá, y esa labor consultiva de crear una solución que transforma su compañía, eso era algo muy poderoso. Entonces, trabajar duro, conectar con el cliente y empezar a crear nuevas realidades, eso permitió que todo lo demás se diluyera. Pero cuando dejé de querer cambiarlo. ¿En qué capacidad llegaste al principio? O sea, en el qué puesto? primer momento, tu papá te dijo que vienes para acá a hacer esto. Bueno, tú sabes que en las empresas familiares Hay que hacer de todo. hay que hacer de todo. O sea, esto de tú vienes a hacer esto, ojalá, ¿no? Este modelo de, esta en la empresa, este es tu puesto de trabajo, estas son tus responsabilidades, reportas a fulanito, tienes a menganito, a fulanito, a trajanito. No, esto no funciona así. Entonces tú llegas y es como, búscate la vida y aprende. Entonces empecé sobre todo con responsabilidades comerciales, yendo a ver clientes, lo cual fue fantástico para mí porque me permitió entender muy bien el negocio muy eso rápido. es bueno también, porque si vas a ver clientes y ganas algunos clientes, ya te vas ganando el respeto rápidamente. Claro, pero es bueno. Es una buena fácil, área, es una buena área para ganarse el respeto, ¿no? Si conectas bien con los clientes, sí, indudable. Pero claro, tengo si muchas anécdotas también de eso, ¿eh? Sí, o sea, porque cuéntame alguna. Venga. O sea, las etiquetas que te pone tu equipo te la ponen también los clientes. Ya. Exactamente igual. Decían, aquí viene la niña. Aquí viene la niña. O, Ya. claro, al principio iba con mi padre, obviamente, yo tenía que aprender del negocio, ¿no? Y entonces me pasaba que estaba en reuniones con personas que no me miraban ni una vez en 4 horas de reunión, Ya. ¿no? Solo miraban a mi padre, y a mí a lo mejor era, bueno, me acuerdo con una compañía farmacéutica que no me hablaron en 4 horas y solo me habló al final para decirme, oye, niña, ¿sabes que hemos sacado una nueva píldora en parches? Ay, Dios. Y esto como no me lo puedo creer. Y yo dije, bueno, dame la información y se la daré a mi ginecólogo, muchas gracias. Y cuando salí de ahí, mi padre me dio un abrazo y me dijo, Verónica, tal como te conozco y con el carácter que tienes, o sea, has hecho un acto de madurez. De aguantarte. O sea, que esto también pasaba con los clientes. Pero bueno, con todo y con eso encuentras cosas que te unen, ¿no? Y que al final hacen que lo demás se diluya. Bueno. Oye, entonces, aparte de las cosas incrementales, entiendo que en cierto momento visualiza como un pivot para la empresa, ¿no? Háblanos de eso un poco. Bueno, hay diferentes factores. Por un lado está el hecho de que era una compañía muy técnica, basada en competencia profundamente técnica, proyectos muy a la medida, que eran muy dependientes de aquellos que habían participado en el proyecto. Y eso es terrible para la escala de una compañía. Sí, es una escala. Escala muy difícil. Escala a base de riñón, escala a base de dependencia, escala casi a base de pedir favores a tu equipo, escala en tanto en cuanto las relaciones sean... Hay que ser muy grande para eso. Tiene que ser Accenture o este tipo de compañías que
bueno, que tienen otro tipo de recursos. Sí, y otro tipo de procesos y bueno, también otra visión probablemente al cliente, no lo sé. Pero entonces, eso es un input importante, ¿no? En mi proceso de aprendizaje eso es un input importante. El otro es el que, claro, yo me desarrollé a nivel internacional, he viajado mucho desde niña y yo no quería hacer un proyecto que se quedara a una escala regional. Yo quería hacer un proyecto grande. Bueno, primero quería recuperar la situación de la compañía. Pero una vez ya se recuperó, yo lo que quería era, o sea, yo me enamoré tanto de transformar los procesos productivos de nuestros clientes, me gustaba tanto la idea y escuchaba sus inputs, que eran, necesitamos más flexibilidad. Porque se obsesionaban con definir muy bien el proceso, porque lo que añadíamos eran ¿no? puntos de conexión automatizada, pero que eran barreras físicas. Sí. Entonces era muy importante pensar el flujo para que sea lo más automático y lo menos inflexible para el futuro. Entonces, cuando tú tienes el input de quiero depender menos de mi equipo, no porque no quiera mi equipo, pero porque esto no escala. No escala tampoco en rentabilidad. Y por otro lado, mis clientes quieren mucha más flexibilidad. Quieren lo que yo les doy, pero más flexible. Pues todo esto era como blanco y en botella, ¿no? En cierta manera. Y era, ¿cómo puedo hacer lo mismo, pero de una manera alternativa? Y ahí aparece la súper oportunidad de la robótica móvil, de los vehículos sin conductor. Cuéntanos qué es eso, para los que no somos ingenieros. Vale. Aquí nos hizo un gran favor Google cuando sacó el Google Car, ¿no? Que esto ya todo el mundo lo visualizaba más fácil, o los coches autónomos, ¿no? Que ahora ya todo el mundo está más mentalizado, pues ese coche que te puede llevar de un sitio a otro sin conductor. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que nosotros hacíamos, por supuesto no para transportar personas, pero para transportar mercancías. Es decir, transportamos la mercancía dentro de la compañía, conectamos procesos dentro de la compañía, pero en lugar de con unas barreras físicas de transporte, ¿no? Con un puente estático que está ahí en el tiempo, con un mecanismo que ocupa un espacio en un momento, en tanto en cuanto está pasando, pero que es capaz de manipular mercancía de un origen a un destino, de una altura a otra altura, de un proceso productivo a otro proceso productivo. Uh-huh. O sea, es manipular mercancía, pero mediante vehículos en conductor, mediante esas plataformas móviles. ¿Y tú estos vehículos los hacíais vosotros, los comprabais y los customizabas? Uh-huh. O sea, ¿cómo era? No me lo imagino. Pues mira, aunque no lo parezca, hay muchas competencias comunes entre hacer un sistema de transporte mediante transportadores, uh-huh. porque tienes una parte de diseño mecánico, de diseño eléctrico, no necesariamente de diseño electrónico, pero tal vez un uh-huh. poco. Tienes una parte de programación relevante, ¿no? Para que todas las partes conecten e interactúen. Y nosotros en la compañía ya habíamos empezado, en aquel momento ahí hablo, a tener ciertos sistemas informáticos que permitían monitorizar los procesos. Okay. Bueno, pues todas esas competencias, en el fondo, o sea, yendo a lo nuclear, son similares a la hora de hacer robótica móvil. Es decir, tú haces un vehículo que tiene una componente, ¿no? mecánica, que tiene una cinemática, es decir, un comportamiento dinámico, tienes que tener una programación que gobierna todo el input, o sea, lo que recoge es la información de la sensórica y la transforma en acciones, en actuaciones sobre los motores, tienes un modelo de energía, eso es lo que más cambia, porque claro, en un robot no tienes un cable que te acompaña, ¿no? Es autónomo, entonces tienes un modelo de energía distinto, en continua, tienes muchísima programación, tanto a bordo del equipo, tienes mucha seguridad, porque es un robot que se mueve autónomo en una fábrica donde hay personas. Sí. Entonces tienes una componente de seguridad muy importante y luego tienes un sistema informático que es el que gobierna toda esa flota, como cuando te subes al Cabify y lo pides desde tu móvil y entonces te conectas a una plataforma que te permite monitorizar dónde están todos esos coches, en ese caso con conductor. En nosotros era pues coches sin conductor. Entonces tú generas tu llamada como, oye, recógeme aquí en el portal, pues yo soy una caja de bricks de leche, pues ya estoy lista, me puedes recoger, ¿no? Generas llamada al sistema y el sistema te alocaba, te destinaba un vehículo que viene a por la caja o a por el palet. Perfecto. O sea, que ya tenías las capacidades básicas, las tenías ya en tu compañía. Cuando uno hace un negocio nuevo, siempre hay este tema de que tienes el anterior, que es el que tiene volumen, y tienes el nuevo, que es así como novedoso. Sí. E incierto. Sí. Si los clientes lo van a querer comprar, si va a funcionar. Entonces, ¿tú cómo hiciste? ¿Tú llevaste las dos cosas en paralelo o apagaste el viejo y metiste toda el foco y la inversión en los robots? Bueno, aquí hay un camino de aprendizaje enorme. A veces tú intentas forzar las cosas y te das cuenta, y menos en una empresa de ingenieros, es imposible forzar nada. O sea, si ellos no están convencidos, no va a funcionar, ¿no? Entonces, ese camino no funciona. Bien, el siguiente es decir, venga, pues vamos a crear como la Asterix en la Galia, un pequeño grupito de personas
con gente que ya venía de la compañía, que domine la compañía, que tenga la autoritas, ¿no? Que sea respetada, y algunas personas de fuera, y con esto vamos a crear un pequeño equipito para empezar a hacer algunos proyectos de este tipo. Y vamos a probarlo. Cuando vas viendo que los clientes, porque en nuestra empresa la cultura de orientación al cliente era enorme, ¿no? Entonces, cuando el cliente valora la solución, eso te da mucha credibilidad. Sí. Entonces el resto del equipo empieza a decir, onda, pero esto que yo pensaba que era una locura, pues a lo mejor no es tan locura. Yeah. Anda, pero si esto da un valor diferencial a los clientes les gusta. Venga, pues vamos a por otro. Entonces ibas haciendo un proyecto, otro proyecto. Veían que escalaba más fácil, que una vez tenías una solución era más fácil de replicar dentro de ese mismo cliente en otros procesos o dentro de ese mismo grupo industrial en otras plantas. Entonces fue algo muy natural. Lo cuento fácil, por supuesto se hace difícil, ¿no? O sea, pero fue muy natural. Y llegó un momento en el que era como obvio que tenía todo el sentido que la compañía dejara de hacer lo que hacía y pasara fundamentalmente a concentrarse en lo nuevo. ¿Cuánto tiempo tomó ese proceso, más o menos? Completamente, pues no sé qué pudo tomar, 3 años. 3 años. ¿Y cuántas veces te dijeron que estabas loca o que no tenías ni idea en esos 3 años? Bueno, y luego, y toda la vida. Muchas veces pero bueno, no solo con pivotar el modelo de negocio, con salir a nivel internacional, con desarrollar nuevas competencias en la compañía, pero a mí me parece que es una bendición que piensen que estés loco. Muy bien. Oye, en esos 3 años, ¿en cierto momento pensaste que te habías equivocado y que no iba a tirar? No en cuanto al modelo de negocio. O sea, nunca pensé que fuera un error porque conseguimos hacerlo de una manera suficientemente no traumática. No éramos una compañía que hubiéramos levantado muchísimo dinero y que estás quemando caja como un loco y que dices es que tengo esta presión de me he equivocado porque estoy quemando. No, nosotros éramos cash flow positive, nuestros clientes estaban contentos con nuestra actividad, le ganábamos dinero. Yo solo quería prepararnos para el siguiente movimiento. Y ese tenía que ser vía escala y la robótica nos daba diferenciación. Entonces, como lo fuimos haciendo de manera paulatina, no había esta sensación. Me equivoqué en muchas cosas, porque sí. Solamente el que hace se equivoca y yo, he hecho mucho y me equivoco un mogollón. Pero no en eso. No sentí que me estaba equivocando. Ok, perfecto. Oye, vamos a hacer un inciso acá para hablar de un tema que a lo mejor, no sé si ya nos los pasamos cronológicamente, pero vamos para allá. En 2008, tú le compras la compañía a tus padres. Eso es. Esto es raro, ¿no? Comprar la compañía a los padres. Es verdad. Explícanos, primero, ¿por qué llegas a esa idea de que tienes que comprar la compañía a tus padres? Bueno, yo tengo una profunda admiración y cariño a mi familia, a mis padres. Estoy muy agradecida con ellos, a pesar de que lo pasé muy mal cuando me uní a la compañía, a pesar de que no era la carrera que yo inicialmente había pensado y que luego me enamoré de ella. Pero yo no me podía imaginar que el día que ellos faltaran yo tuviera que ponerme a discutir con el resto de mi familia sobre la herencia o cómo despiezo el negocio para poder darle continuidad. O sea, eso para mí era algo que estaba absolutamente fuera de la ecuación. Entonces, era muy natural. Yo era la que estaba en el día a día del negocio. Mis padres se fueron muy pronto porque se fueron de mochileros a recorrer Chile y Argentina y me quedé ahí sola en el negocio haciendo frente a toda la situación y luego a su pivotaje y luego a su crecimiento. Entonces, pues hablándolo con diferentes personas, y a mí me ayudó mucho Manuel Bermejo, que era profesor mío en el IE en aquel momento y luego fue advisor y luego fue mi marido. Pero hablándolo mucho con él en aquel momento de modelos de transferencia generacional, de cómo podía abordar esto, pues salió entre las diferentes opciones, ¿por qué no consideras comprarlo? Y entonces, bueno, pues ahí hubo que hacer muchos números y ver ¿y cómo pago yo esto ahora? Entonces, pero bueno, encontramos una fórmula que entre comprar con una cantidad de dinero de partida, más luego con las ganancias del negocio y repagando el diferencial, pues que podía cuadrar, se lo planteé a mi familia y bueno, pues de nuevo, todo se cuenta fácil cuando ya ha pasado, en el momento pues bueno, vas pasando tus etapas. Pero a mí me interesa, es que no me lo imagino, ¿no? Tú llegas un día, papá y mamá. Sí. Necesito hablar con vosotros. Quiero que me vendáis la compañía. Sí. ¡Hombre! Que esta es mi compañía de toda la vida. O sea, puede ser una reacción, ¿no? Pero es una conversación que debe ser muy difícil separar la parte racional de la parte emocional. O sea, ¿cómo fue esa conversación en primera instancia?
No fue tan dura. Ujú. Por supuesto que es muy difícil. Nadie te enseña a trabajar con tu familia. Sí. Y yo creo que donde hay confianza da asco por definición. O sea, está guay que haya confianza, está guay que confíen en ti, pero vives situaciones que son a veces muy duras, ¿no? O sea, tu padre te riñe como si te estuviera riñendo en casa porque has tirado el tazón de leche al suelo, ¿no? O sea, Sí. y estás ahí delante de tus empleados y de tu proyecto. O sea, que todo esto para decir que, o sea, eso siempre entraña una dificultad y es muy difícil, a la par muy bonito, pero es muy difícil separar la familia y la emoción de la razón. Pero ellos en el fondo entendían perfectamente, ellos, si algo les unía, si algo nos unía claramente, aparte de nuestro amor y nuestro respeto familiar, pero era el amor por el negocio y el amor por los clientes y por el equipo que había llevado la compañía hasta ahí. Entonces, si eso era la mejor solución para la continuidad de la compañía, hágase. Ok. Hágase. O sea, por supuesto, en el momento es como, pero de verdad necesitamos hacer esto, no podemos hacer algo como más, no sé, pues como ya la heredarás cuando toque, y ya, Sí. pero ellos no estaban en el negocio, ¿sabes? Ya no estaban, ya habían salido, estaban viajando por el mundo, luego crearon una filial en Argentina que no acabó de funcionar. O sea, probamos diferentes cosas y yo creo que esto también cayó un poco por su propio peso. Ok. ¿A ti te cambia algo a ti en tu interior cuando ya la compañía es tuya? Que bueno, entiendo que tenías que pagarla contra earnouts, Sí, pero bueno, era tuya, sí, sí. ¿no? Entonces, no sé, ¿es diferente, no es diferente? Es muy diferente. Explícanos eso. Es muy diferente y te diré, bueno, para mí, en mi caso, a mejor, porque yo llevo mal jugar con el dinero de otros. Y mucho más cuando es el patrimonio de otro, el patrimonio vital de otros. Entonces, a mí jugarme mi dinero, dentro de que, por supuesto, oye, había un compromiso de que hay una rentabilidad mínima que el negocio tiene que hacer porque tengo que repagar una deuda, pero Sí. no tenía inquietud de que eso fuera a poderse realizar. Pero a mí me encantaba jugarme mi dinero, poder tomar yo mis decisiones, poder ser mucho más valiente y jugármela a cosas que antes pues era más precavida. Porque, oye, pues no es mi dinero, ¿no? Es el dinero de otro. O sea que tú, el hecho de que fuese tuya, te Me descargó. llevaba a tomar más riesgo, Me descargó. que sí. mucho es lo que necesita el negocio. Ok. Eso es. Pues muy bien. Hombre, también me dio más responsabilidad sobre el equipo, Sí. me dio más responsabilidad sobre los clientes. O sea, de repente no cargas tu mochila de piedra Claro. propia, pero bendita piedra, ¿no? O sea, ya no te Sí. juegas el dinero de otro, te juegas el tuyo. Y bueno, y por supuesto el futuro de tu equipo y de Ok. tus clientes. Muy bien. Bueno, aludiste antes a que tú querías internacionalizar, ¿no? Entonces, cuéntanos qué hiciste y también un poco el playbook de internacionalizar una compañía de este estilo. Sí, Que, bueno, España no es famosa por hacer robots, No. ¿no? Somos famosos por otras cosas, que bueno, cada vez hay más empresas de tecnología. gracias a Dios. Entonces, ¿cómo logras empezar me imagino que es a captar clientes fuera de España, lo primero? Sí. Bueno, efectivamente, y como has dicho, nosotros replicamos un poco el modelo del automóvil. Sabes que el automóvil o los proveedores del automóvil crecen mucho siguiendo a sus clientes, Sí. montando tejidos de proveedores en torno a sus clientes en cada una de las nuevas plantas. Vale. Pues nosotros empezamos un poco la internacionalización así. Es decir, nuestros clientes eran grandes grupos internacionales que tenían base en España y la relación era muy buena, ¿no? Solucionábamos sus problemas. Queríamos convertirnos en su departamento de ingeniería. De verdad éramos como, yo quiero ser tu socio de tecnología y que juntos transformemos el negocio. Yo quiero conocerte mejor y yo quiero que tú conozcas mejor lo que yo hago y que juntos soñemos una nueva realidad. Y eso nos funcionó muy bien, ¿no? Campofrío automatizamos su planta de Burgos, que luego se quemó, pero cuando les compró otro nuevo grupo industrial y empezaron a comprar plantas en Francia, automatizamos sus plantas en Francia, luego se quemó la fábrica y hubo que hacer una fábrica nueva, súper productiva, pues volvimos a Burgos y hicimos el proyecto más ambicioso de automatización, hicimos lo mismo con Renault, ¿no? O sea, con Renault Trucks, que hacen los cigüeñales de camiones en Madrid, que cuando se fusionó Renault Trucks y Volvo Trucks, nos fuimos a automatizar sus plantas de Francia, de ahí a las de Suecia. Nos pasó lo mismo con Iveco, luego nos fuimos al grupo Fiat CNH en Italia, automatizamos sus plantas de Italia. O sea, hicimos un crecimiento orgánico de la mano de nuestros clientes. Por eso el cliente era vital. El cliente es tu razón de ser, porque estás creciendo de su mano, ¿no? Esto tiene que ir bien. Luego, una vez ya estás en otros lugares,
ya es una expansión en gota de aceite, ¿no? Porque ya estás en otra región, en otro país, y entonces es más fácil porque tienes la credibilidad de que hay clientes que han apostado por ti y desde ahí vas desarrollando alrededor. Y ahí es muy importante los partners, o sea, otras compañías que hacen a lo mejor otra parte del proceso, pero que juntos consigues aportar más valor a los clientes. Podía ser que aportaran otras componentes tecnológicas, podía ser que aportaran otra parte del proceso, pero entonces es buscar quiénes son esos partners, esos aliados con quienes podemos hacer proyectos conjuntamente y así llegar a más clientes. Entonces buscar ese aliado local. Esto en clave de internacionalización. También para la internacionalización era muy importante internacionalizar tu talento, porque es diferente resolver un proyecto en tu idioma, con tu cultura, que resolverlo fuera. Además, uno tiende a infravalorar los cambios culturales. Es muy diferente trabajar con una empresa industrial de una cultura fuerte francesa o una cultura fuerte alemana. Hay que aprender en cada sitio. Y luego está el cambio cultural de sector. Es muy diferente en la alimentación, la farma o el automóvil. Nosotros estábamos muy diversificados. Entonces es también cómo te dotas en el equipo de personas que sean compatibles con tu cultura, que estén alineados con ese propósito y visión común, pero que te ayuden a vencer cosas que tú todavía no tienes. Entonces, contratábamos gente que ya había trabajado en el automóvil o que ya había trabajado en la alimentación o que eran, pues nuestra primera internacional, yo soy de madre francesa y de padre español, pero nuestro primer internacional fue un chico francés que estaba viviendo en Logroño y que vino a trabajar con nosotros y que de repente el resto de la organización entendió, pero si es un chico muy majo que juega al fútbol y ¿no? Después de trabajar y si es igual que yo, ¿no? O sea, como que de repente perdieron el miedo porque, oye, pero yo con él me siento más confortable para irme a hacer proyectos a Francia y hacerlo así de manera natural. Fallaste mucho porque ahora que hablabas de eso, hemos tenido aquí varios emprendedores y uno me contaba, por ejemplo, tenía una empresa de software muy grande y de francés se la llevó a Estados Unidos y me dice que el primer 2 años fue un desastre porque dice, contrataba gente y me decía, allá en Estados Unidos en LinkedIn todo el mundo es fenomenal y tiene unos currículos potentísimos y después era todo un desastre. Desde que tuve que rotar no sé cuántas veces la gente de ventas y marketing. ¿Tú tuviste muchos fiascos o pudiste identificar bien? ¿Cuál fue tu fórmula ahí? Para conseguir gente buena. Porque aparte, son esa gente más cara, ¿no? Cuando vas a estos mercados más desarrollados. Creo que lo más difícil y lo más apasionante, por otro lado, que tiene una compañía es el talento. O sea, escalar el talento preservando la cultura de la compañía es lo más complicado. Cuanto más fuerte es tu cultura, más difícil es contratar talento de fuera y que funcione. Porque te equivocas eligiendo, o porque te equivocas en la compatibilidad cultural, o porque te equivocas en la integración, pero porque la cultura tiende a echar al que, ¿no? Si tienes una cultura muy fuerte, tiende a echar al que no es común o al que no comparte esos valores. Entonces yo ahí, por supuesto, me equivoqué muchísimo. Y me he equivocado tanto más cuanto más he puesto la competencia técnica por encima de los valores y la cultura. Yo cada vez que he elegido a alguien desde la razón, sin respetar el encaje cultural y la emoción, siempre me he equivocado, el 100% de los casos. Entonces eso lo he aprendido a las duras. Y eso me llevó a que, además, luego está el hecho de que si vives solamente de contratar en el mercado, pues eso, lo que estás seguro es que te va a salir muy caro. Eso seguro. Y luego tal vez te salga bien en una parte. Tal vez. Y solo tal vez. Entonces, eso nos llevó a hacer ese híbrido entre contratar perfiles de mercado para puestos clave que eran necesarios para, por supuesto, prepararnos para la siguiente etapa de la escala. Nosotros siempre estábamos ahead of time, ¿no? Siempre por delante del tiempo. De dónde quiero estar en 3 años, qué tengo que estar haciendo. Y esta era siempre la compañía. Eso guiaba la gobernanza, guiaba la contratación, guiaba el organigrama, guiaba el desarrollo de sectores. Pero y guiaba también nuestra estrategia de talento. Y era desarrollar talento dentro de la casa. O sea, contratábamos a gente con mucho potencial de manera temprana y les hacíamos crecer dentro de la casa. Hicimos alianzas con un montón de universidades, centros de formación profesional y hacíamos programas in-house de desarrollo y de esos nos quedábamos con una parte del equipo que luego crecía muy rápido dentro de la organización. Muy bien, perfecto. Bueno, oye, vamos a hablar en un momento sobre la venta, pero antes de eso, esta escalada, ¿hasta dónde te llegó? Es decir, el momento antes de la venta, cuéntanos un poco cuáles eran las métricas del negocio. En el 2021, que fue cuando vendimos, cerramos el año con unos 50 millones de facturación, unas 350 personas en el equipo y produciendo más o menos algo más de 1.000 robots. Ok. ¿Y cuáles eran tus mercados principales?
nosotros teníamos, en 2019 entró un fondo de crecimiento, o sea, yo era el 100% accionista de la compañía. En 2019 entra un fondo que compra el 25% de la compañía y eso nos sirve para hacer una adquisición de una compañía en Alemania y otra compañía que tenía a su vez una filial en Estados Unidos. Entonces, nuestros mercados principales, el 40% del negocio hasta ese momento estaba en Francia. Otra parte depende entre el 20 y el 30% en España y lo demás como por proyectos en hasta 17 países. Y ahí lo que hacemos es comprar una compañía en Alemania para ser alemanes en Alemania, que es muy importante por esa empatía cultural. Entonces compramos una compañía que era también una compañía de proyectos, pero que componía además nuestro portfolio de vehículos de guiado automático con otros vehículos para cargas más ligeras, ¿no? Porque el mundo tiende a mover cada vez mercancía más pequeña, no más grande, por este tema de la flexibilidad. Y luego ellos a su vez tenían una filial comercial en Estados Unidos. Entonces, eso es, digamos, como llegamos al momento de la venta. Y se me ha ido la pregunta. No, los mercados eran, pero sí, los mercados sí, perdona. Entonces estábamos basados en Alemania, Francia, España y en Estados Unidos, donde hacíamos proyectos y además teníamos esa filial comercial y operábamos fundamentalmente en 17 países. Europa, LATAM, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Esto de la venta fue buscado, o inclusive más, ¿no? O sea, tú, cuando compras la empresa a tus padres, ¿tenías ya esa visión de la que querías vender? ¿O tú pensabas que esta era la empresa que iban a heredar tus hijos? Y la siguiente pregunta, que te la hago de una vez, es pues ¿cómo llegó el comprador, que fue ABB? Mis hijos eran pequeños en aquel momento, entonces yo todavía no me había planteado la sucesión, porque eran pequeños, o sea, ni tan siquiera estaba en mi ecuación y yo tampoco quería, no quería poner ninguna presión, aparte que tampoco tenía sentido porque eran muy pequeños, ¿no? Sí. Entonces, y cuando yo compré la compañía, desde luego no compré para venderla. O sea, para mí era como un proyecto de vida, ¿no? Porque quedaba tanto por hacer. No, fue súper bonito. Compré una compañía que hacía una cosa, la transformamos a hacer otra cosa. Escaló, se convirtió durante 5 años consecutivos en el líder europeo. Crecíamos con clientes súper complicados. O sea, el trabajar con Volkswagen o con Ford o con Peugeot o con Henkel o con Procter & Gamble o sea, clientes industriales de los que aprendes, de cada proyecto aprendes cosas nuevas que te fuerzan a superarte siempre a tu siguiente nivel. Los procesos de homologación eran brutales, ¿no? Y era como cada vez un nuevo máster. Y a mí eso me apasiona, o sea, me da muchísima adrenalina lo de desarrollar una nueva cuenta, un nuevo país, una nueva región, una nueva línea de actividad, un nuevo tipo de proyecto. Entonces, yo no tenía ninguna intención de vender. Igual que tampoco tenía ninguna intención de haberme incorporado a la compañía, pero me incorporé. Esto me ha demostrado en la vida que he hecho muchas cosas que no tenía intención de hacer, pero luego las he hecho. Ajá, ¿y por qué vendes entonces? Bueno, pues vendo porque viene ABB a verme. Bueno, habían venido muchas otras compañías antes, muchas otras compañías. Y esas otras compañías, cuando venían a verme, pues yo primero, creo que en la vida hay que ser humilde y hay que escuchar, ¿no? Y hay que escuchar porque además te da inteligencia de mercado. Claro. Oye, ¿qué quieres hacernos? Si no lo haces conmigo, lo harás con otro. Yo quiero entender, ¿no? Primero, como tú me ves desde fuera, como tú ves el sector y qué estás dispuesto a hacer. Entonces, lo primero era escuchar. Y de estas otras compañías que vinieron a verme, cuando yo preguntaba cuál era el proyecto, ¿pero qué quieres hacer? O sea, ¿cómo encajo yo en lo que tú quieres hacer? Pues muchas veces me decían, no, lo que tú quieras, lo que tú veas. Yo solo quiero estar en este sector, pero tú eres la que sabes lo que tú veas. Y yo decía, jolín, en una gran corporación, lo que tú veas, luego no pasa, ¿no? Sí. Entonces, pero sin embargo aquí fue una sorpresa, porque cuando me vienen a ver, bueno, primero me vienen a ver con proyectos de la mano. A quien me conoce mínimamente sabe que yo me conecto rápido con el cliente, con el proyecto. Entonces eso, bueno, era un buen caramelo, ¿no? Para empezar a colaborar. Sí, o sea, te traían, vamos a hacer esto juntos, eso independientemente. Vamos a empezar a trabar juntos. Vamos a empezar a trabajar. Y eso, claro, por supuesto. Es una buena práctica cuando se M&A. Eso es. Y, claro, cuando yo preguntaba, y cuando ya me dijeron, bueno, pero en el fondo lo que queremos es un proyecto corporativo de compra del 100%, porque nosotros no hacemos compras parciales, tal, pues yo hice lo mismo que hacía siempre. Explícame cuál es el proyecto.
Y la sorpresa fue que por primera vez pues me encontré a alguien que me explicaba un proyecto, o sea, primero que había hecho bien sus deberes, que había profundizado en el sector, porque venían de la robótica antropomórfica, que tú siempre me dices, no, explícalo para que la gente te entienda. O sea, un brazo, ¿no? Como un codo fijo y que mueves mercancía, ¿no? Un brazo robótico, pues ellos vienen de ese mundo y yo hacía los vehículos que conectaban y que llevaban la mercancía a esos brazos robóticos, digamos. Entonces, pero ellos habían analizado bien mi sector de la robótica móvil, habían analizado bien dónde estaba la evolución, ¿no? La evolución en cuanto a cada vez productizar más, ir hacia un modelo que pudiera ser más replicable, porque yo todavía eran muy proyectos, muy a medida, a pesar de que, oye, los robots en algunos casos había una parte común y luego una parte que se hacía a la medida de cada proyecto. Luego incorporar tecnología de visión con inteligencia artificial semántica que permitiera dar atributos a aquello que tú ves y de esta manera responder de manera diferente en función de lo que está pasando en el contexto. Tenían una fábrica en China con capacidad que nos dejaban para que pudiéramos producir desde ahí para una parte del mundo para la que nosotros no éramos competitivos. Ten en cuenta que nosotros estábamos en un momento en el que estábamos viendo que cada vez había más competidores asiáticos irrumpiendo a lo bestia en Europa. Y a lo bestia significa con precios de 30-40% más bajos que los nuestros. Entonces, claro, yo soy el líder europeo, lo tengo claro, pero no sé si lo voy a poder seguir siendo en 5 años, tal como está evolucionando el mercado, si yo no hago algo muy disruptivo. O sea, mi crecimiento y mi evolución orgánica, aunque era rápida, pero no sé si es lo suficientemente rápida para preservar la continuidad de la compañía. O sea, tú en ese momento, cuando piensas en la venta y decides la venta, tú estimabas que te ibas a quedar en ABB. Por lo menos un tiempo, sí. Ok, vale. ¿Pero era porque tú querías desarrollarte o era para asegurar la transición del negocio? Bueno, ¿era porque llevaba temas de earnout? O sea, tú mentalmente, ¿cuál era tu actitud hacia incorporarte en la nueva compañía que te adquiriese? Bueno, yo solamente trabajé en una gran compañía antes de incorporarme a ASTI y me parecía que era una oportunidad fantástica desarrollarme en una gran corporación y desarrollar la siguiente etapa de crecimiento de mi compañía. Yo la llevé de ser una compañía que trabajaba fundamentalmente en España en sistemas de transporte y manutención a ser una compañía de robótica líder europea que operaba en 17 países y esto era pasar a 52 países produciendo desde China y desde España con aliados en muchísimos territorios. O sea, era una oportunidad de desarrollarme yo y de desarrollar el negocio. Claro. Ok. Oye, esta operación, los términos son privados. Hay un montón de noticias de cuánto fue en Internet, que yo no voy a comentar, porque no sé si son ciertas o no. Sí. Pero tú tienes 75%. O sea, esto para ti es life-changing money total. O sea, es cómo se vive después de... Esto fue en el 2013, ¿no? En el 2021. 21, o sea, tenía 18 años desde que habías vuelto y desde que habías compraste en el 2008. O sea, muchos años acá. Entonces, ¿cómo se siente de pronto vender y encontrarte con esa libertad financiera? ¿Qué implica? ¿Cómo te cambia? ¿Cómo se afronta? Porque es bastante relevante. Es muy relevante, es una maravillosa pregunta y es una pregunta que no todo el mundo, o sea, que me alegro de que la hagas. Después de 18 años en una compañía a la que le has dedicado más tiempo que a tus hijos, donde cada contratación de cada nueva persona es como, ¿no? Como un triunfo, cada contratación con una nueva cliente, con un nuevo cliente, cada desarrollo en un nuevo país, y de repente vendes porque crees que es lo mejor para el negocio y es un duelo enorme. Yo lo pasé fatal. Lo pasé fatal. Y bueno, no me quiero conectar demasiado con ello porque me puede saltar alguna lágrima. Pero de verdad que lo pasé fatal. Fue un duelo difícil. Además, todo el mundo te felicita, ¿no? En el mundo emprendedor es todo el mundo como, has hecho tu éxito, ¡ah, qué bien! Y yo decía, pero si para mí un éxito no es un éxito. Es un éxito en tanto en cuanto la compañía vaya bien. En tanto en cuanto esta decisión, que para mí es durísima, porque es dar tu hijo en adopción, porque crees que con otra familia va a vivir mejor y se va a desarrollar mejor, que eso ocurra. Esa es tu única prioridad. Entonces, bueno, pues por eso yo también quería quedarme en el negocio, por desarrollarme yo, pero también como por poder acompañar a que esto se desarrollara, a que pudiéramos conseguir lo que queríamos conseguir cuando tomamos la decisión de dar este paso. Y en cuanto al dinero que me preguntabas antes, pues si te soy muy sincera,
no ha cambiado nada de mi vida. O sea, lo que ha cambiado es no levantarme cada mañana pensando en una nueva conquista de territorio, de cliente, o sea, yo echo mucho de menos la adrenalina del día a día, del emprendedor, de crear, de transformar, aunque sigo siendo emprendedora ahora en mis nuevos quehaceres, pero no he dejado de trabajar ni un día, no ha cambiado mi vida en ese sentido. A mí me gusta hacer, me gusta ayudar a que otros hagan, me gusta transformar y bueno, pues estos... no ha cambiado nada, la verdad. Muy bien. Cuéntanos qué haces ahora. Pues ahora emprendo ayudando a otros a emprender. Entonces, invierto en otras compañías que normalmente en 2 tesis de inversión. O bien en emprendedores que conozco ya, en los que confío mucho y que simplemente les dejo dinero para que puedan desarrollar su negocio, pero no me meto nada en cuando me necesitan estoy aquí para ellos, por supuesto, pero ellos hacen. O bien la tesis que es más relevante es la de compañías que ya tienen, digamos, una solución testada, pero que ahora quieren escalar, porque a mí eso es lo que se me da bien. Entonces eso es lo que hice en Asti. Había una plataforma que ya existía, que la hemos ido transformando a lo largo del camino, pero ayudarla a desarrollarse y a expandirse. Y eso disfruto mucho haciéndolo. Entonces invierto, acompaño, aconsejo y les doy tanto apoyo como ellos quieren que yo les dé. Eso me divierte. Y luego emprendo a través de Endeavor, ¿no? Soy emprendedora en Endeavor. A mí Endeavor me ayudó muchísimo porque estaba con gente mucho más loca que yo. O sea, y eso me encantaba, ¿no? Con más ideas, con más frescura, con más conquista de países, con más soluciones, con más y que luego se habían caído muchas veces, ¿no? Cultivar la vulnerabilidad, ser capaz de hablar de manera libre de todas las cagadas que hemos hecho a lo largo de la vida y aprender a través de las cagadas de los demás. Entonces, cuando me llama Juan de Antonio yo ya formaba parte del patronato. Cuando me llama Juan de Antonio, que él toma la presidencia y me pide que sea vicepresidente con él, pues pues es algo que me apeteció mucho hacer. Además, me encanta Juan. Y luego pues tomé yo la presidencia, que acabo ahora en octubre mi primer mandato y me quedo un segundo mandato. Y me encanta emprender dentro de Endeavor porque creo mucho en lo que hace Endeavor, en crear ese contexto en que los emprendedores, que hoy hacemos una selección, queremos a los mejores de los mejores, sí. ¿Pero porque quieres un club selecto? No, porque quieres que los mejores de los mejores, si además les ayudas a que sean aún mejor, si su ambición es llegar a 300 y les ayudas a llegar a 1000, pero por el camino creas una plataforma para que ellos ayuden a otros, es decir, para que de sus compañías salgan nuevas compañías, para que ellos hagan mentorazgo de los nuevos emprendedores, para que ellos pongan su dinero en nuevos emprendedores. Entonces generas una espiral positiva, ¿no? Y esa es nuestra tesis. Entonces, pero claro, tenemos cada vez que hacer cosas nuevas, ¿no? El mundo cambia, el entorno emprendedor en España ha cambiado muchísimo y nosotros tenemos que ir más lejos, tanto en la diversidad de nuestro ecosistema, en cómo influimos en que las cosas pasen, en cómo cambiamos el contexto. La mejor manera de ayudar también, no solo ayudar uno a uno, sino cambiar las condiciones del contexto para que sea más fértil, ¿no? Y se crezca más y mejor. Os emprendo ahí. Y luego en 2017, mucho antes de vender, creamos la Fundación Asti, que es un proyecto precioso, que además yo creo mucho en el propósito y la visión compartida. Y igual que te decía antes, que a nosotros nos unía mucho el cliente, nos unía mucho el talento, desarrollar al nuevo talento. Entonces, nosotros nos llevábamos aulas completas de ingeniería y de formación profesional para que fueran a trabajar con nosotros a la compañía. Y a mí me obsesionaba por qué todo el mundo competía por llevarse a ese talento, pero nadie competía en que hubiera más talento en las aguas, ¿no? O sea, en lugar de competir por el pescado, jolín, vamos a que haya muchos más peces en el mar. Y creamos la Fundación Asti por eso, en alianza con un montón de actores, la administración, en aquel momento proveedores, clientes, era como un montón de gente que tenía ese propósito común. Vamos a llevar la ciencia y la tecnología a los más jóvenes, vamos a llevar a nuestros jóvenes que han nacido siendo digitales a que, en lugar de ser consumidores de tecnología, a que quieran ser desarrolladores de tecnología, a que se sientan capaces, a que lo descubran y, si quieren, que sigan por ese camino. Y entonces la Fundación hoy pues tiene un montón de sedes en España, trabajamos en todas las provincias de Castilla y León, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Málaga, ahora abrimos en Extremadura y en Galicia. Tenemos programas para muy pequeños que juegan con robótica, para más mayores que crean robótica, específicos para mujer, porque la mujer necesita otros atributos, tiene que conectarse más con el para qué, ¿no? ¿Qué puedo transformar con esto? ¿Qué puedo hacer con ello? Programas de mentorazgo, programas en las aulas, bueno, hacemos de todo, que es también precioso, ¿no? Muy bien. Oye, hace bastante cosas, pero nada de lo que haces es comparable con lo que hacías antes. No. En cuanto a intensidad, en cuanto a presión y yo diría en cuanto a propósito, sí, a lo mejor sí, pero eso no es emprender.
Sí, es emprender. No, eso no es emprender. Sí, Emprender es cuando arriesgas tu dinero. Pero yo y si arriesgo sale mi mal, dinero. sale fatal, tú eres inversora. Entonces, pero ¿tú vas a seguir por esta línea toda tu vida o te ves volviendo al ruedo? Bueno, yo insisto en que creo que esto es otra manera de emprender, ¿no? Y de hacer que otros emprendan gracias es volcar a la sociedad aquello que has aprendido a lo largo del camino para que le sirva a muchas más gente que solo a ti. Ok. Claro, la cabra tira al monte y te diré que volver a emprender es algo que me encantaría hacer. Emprender de manera directa, aparte de todo lo que ya hago ayudando a otros a emprender. También me encanta el rol que hago, formo parte del consejo de administración de algunas compañías cotizadas. Es algo que me da una vista muy alternativa desde otro ángulo, que me permite conocer mejor la gran corporación, cómo trabaja, qué es relevante para ellos, y traer el espíritu emprendedor tecnológico, ¿no? Es un win-win. Pero vamos, indudablemente volver a emprender es algo que me encantará hacer. Estaremos atentos. Oye, ¿tú a veces piensas cómo hubiese sido tu vida si no hubieses vuelto en 2003 a la empresa familiar? No lo pienso mucho. No lo pienso mucho. Supongo que habría hecho una carrera internacional y en algunas corporaciones, y supongo que habría llegado un momento en el que me hubiera convertido en emprendedora, porque es un gen del que yo no era consciente, que heredé de mis padres, y a mí me encanta desarrollar cosas nuevas y hacerlas crecer y hacerlas dentro de una corporación, ¿no? O sea, si te dejan, o hacerlas para ti mismo, ¿no? O sea que probablemente ese hubiera sido el camino, pero tampoco te creas que lo pienso mucho. No pienso cuál es el camino alternativo a las cosas. Me centro en lo que hago y en hacerlo lo mejor que puedo. ¿Y tú crees que Asti hubiese sobrevivido si tú no hubieses venido? Pues eso tengo algunas dudas, la verdad. Tengo muchas dudas. Muy bien. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por venir al podcast. Muy interesante tu historia. Espero que inspire a mucha gente. Muchas gracias a ti. Y bueno. Ha sido un placer y además lo haces muy fácil, así que gracias. Gracias. Gracias por todo. Oye, para terminar, si tú piensas en toda esta historia que nos contaste, ¿tú crees que el éxito que has tenido se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado duro o tuviste mucha suerte en el camino? Soy incapaz de elegir ninguna de las tres. Creo que es una combinación de todas. Creo que, por supuesto, necesitas talento. Creo que tienes que trabajar durísimo. El que crea que emprender es un camino fácil, o sea, está súper... Bueno, al menos en mi experiencia está súper equivocado. Hay que trabajar toda la vida, trabajar profundo, trabajar mucho, pero luego, y en la parte de talento, estar constantemente desarrollando el talento. La vida cambia tan rápida, cada país, cada región, cada sector, nuevas tecnologías. O sea, tienes que estar constantemente desarrollándote tú para poder desarrollar a otros. Y luego la suerte, no la podemos negar, está ahí. Es decir, la suerte o la mala suerte, ¿no? O sea, creo que nunca es un componente único, pero es un componente que ayuda o que frena.